Vivimos en la era del control digital. Una era donde todo se graba, todo se archiva, todo se preserva y todo, absolutamente todo, se vigila. Dicho de otro modo, es imposible que algo pase bajo el radar de quienes nos observan. O eso se supone, porque hay cosas que aquellos que tienen mucho poder no quieren que sepas. Cosas como la verdad sobre un hombre siniestro, un archivo sellado y una lista que supuestamente ahora, según el Poder Judicial estadounidense, no existe. Nos referimos, claro, a la lista de Jeffrey Epstein. Una lista que no solo daría magnitud de cuán cercano a otros magnates era quien ha sido señalado como el señor de las fiestas prohibidas y la depravación de alto nivel. Se trataría de una lista que básicamente dejaría en evidencia un complot sin precedentes. En este panorama, dos de las figuras más poderosas del siglo XXI están enfrentadas como piezas de un ajedrez infernal: Elon Musk y Donald Trump. Este enfrentamiento promete dejar al descubierto las miserias más bajas de la sociedad moderna, donde la presunta implicación del presidente estadounidense en el caso más oscuro de nuestro tiempo ha dividido al poder y amenaza con reescribir la historia política contemporánea. ¿De qué estamos hablando? De lo más insólito, del caso Epstein y Donald Trump. Antes de continuar, queremos aclararles que este es apenas un resumen del caso Epstein. Si quieren que hagamos un informe mucho más detallado sobre el asunto, pueden escribir la palabra lista en los comentarios. También tenemos el agrado de informarles que todos nuestros episodios ya están disponibles en Spotify y otras plataformas de audio. Recuerden que si se suscriben y nos dejan un like, nos ayudan muchísimo a que podamos seguir haciendo este contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, continuemos. El magnate de Tesla, SpaceX y X rompió filas con la élite conservadora y lo hizo con una movida extrema que sacudió hasta el último rincón de Internet. En su cuenta oficial, Musk publicó un mensaje explosivo. Cito: Trump está en la lista Epstein. Esta es la razón por la que la misma no se ha hecho pública. Aunque después eliminó el tweet, el daño estaba hecho. Arrepentimiento o maniobra cuidadosamente calculada. Musk empezó a señalar uno por uno a los aliados de Trump, acusándolos de encubrimiento. Apuntó a Steve Bannon, ex mano derecha logística del presidente de los Estados Unidos, a jueces y operadores de inteligencia. Sugirió, sin vueltas, que el FBI estaba secuestrado por intereses ocultos e inescrupulosos. Y no solo eso, el magnate prometió que pronto habría novedades y declaró que crearía su propio partido político, el America Party, con la misión principal y casi excluyente de exponer todos los archivos clasificados del caso Epstein. Vamos a liberar esa lista y vamos a hacerlo aunque nos cueste todo. Fueron sus palabras textuales. Pero para interpretar la auténtica gravedad de esas declaraciones, hay que ir atrás en el tiempo. De hecho, para encontrar las raíces del escándalo, hay que viajar a antes de Musk y del boom de las redes sociales. En 1996, una joven artista llamada Maria Farmer se convirtió en la primera mujer en denunciar públicamente a Jeffrey Epstein. Su historia no es solo perturbadora, sino que es esencial para entender cómo la estructura alrededor de Epstein operaba con impunidad absoluta y por qué el nombre de Donald Trump aparece en el centro de la controversia. Maria Farmer fue contratada por Epstein y su socia Ghislaine Maxwell para trabajar en un proyecto en Nueva York, pero pronto descubrió que había caído en una trampa. Fue abusada físicamente por ambos y posteriormente retenida en una propiedad de Epstein en Ohio, donde no se le permitía usar el teléfono libremente ni salir. Farmer hizo la denuncia a las autoridades
fue muchos años antes de que el mundo supiera quién era realmente Epstein, pero nadie se dignó a escucharla. El mundo no estaba listo para dimensionar lo que se tejía en las sombras del poder. En su denuncia, aparte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, Farmer mencionaba otros nombres intocables, entre ellos figuras del cine, de la política y también el del mismísimo Donald Trump. Algo de una gravedad enorme tomando en cuenta el derrotero que siguió la investigación a partir de su denuncia. En marzo de 2005, la policía de Palm Beach, Florida, inició una investigación sobre Epstein después de que la familia de una niña de 14 años denunciara que la menor había sido abusada sexualmente en su mansión. En pocos meses, otras menores de edad, muchas de ellas estudiantes de secundaria, declararían a la policía que Epstein las contrataba para dar masajes que no eran simples masajes. Con todo esto en mano, en mayo de 2006, la policía acusó a Epstein de múltiples cargos por mantener relaciones íntimas ilegales con una menor. El fiscal principal del condado, Barry Krischer, tomó la decisión de remitir el caso a un gran jurado. Jeffrey Epstein fue imputado ese mismo año y se lo declaró culpable de 2 delitos graves, incluido solicitar servicios de prostitución a una menor. Sin embargo, y gracias a un insólito acuerdo, evitó la imputación de cargos federales. En 2019 fue imputado de nuevo, acusado de traficar con decenas de niñas y de participar en actos sexuales con ellas. Esta vez, el FBI abrió una investigación federal que involucraba a varias acusadoras en Florida, Nueva York y otras partes de Estados Unidos. Tras una batalla legal, condenas menores y una inmensa polémica, Epstein fue arrestado por cargos federales en julio de 2019. Pero apenas un mes después del arresto, el empresario fue hallado muerto en su celda. La conclusión fue pública y polémica. Se había quitado la vida. ¿Epstein había preferido matarse antes que enfrentar las consecuencias de sus actos? ¿O alguien había intervenido para que no estuviera tentado a salpicar culpabilidades? Lo que quedaba detrás eran sus cómplices. Y claro, la lista de personajes poderosos que habían participado de sus perversas fiestas en su isla privada. Una lista que primero, según Farmer y ahora Elon Musk, incluye el nombre del actual presidente de los Estados Unidos. El encuentro con Trump, según el testimonio de Farmer, ocurrió en 1995, cuando ella se preparaba para trabajar para Epstein. Una noche muy tarde, Epstein la convocó inesperadamente a sus oficinas en un edificio de lujo de Manhattan y ella llegó en pantalones cortos de correr. Entonces llegó Trump y empezó a rondarla. Según la chica, el hombre no paraba de mirarle las piernas. En determinado momento, Epstein se llevó al otro a una habitación contigua y le dijo algo así como: No, ella no está aquí por ti. Farmer declaró que Epstein y Maxwell se referían a Trump como un amigo que visitaba frecuentemente sus círculos. De hecho, el entorno cercano de Epstein se jactaba de tener influencia dentro de la Fiscalía de Nueva York. La Casa Blanca rebatió la versión de Farmer y citó la decisión adoptada hace tiempo por Trump de poner fin a su amistad con Epstein. El presidente nunca estuvo en su despacho, dijo Stephen Young, director de comunicaciones de la Casa Blanca en referencia a Epstein. Luego agregaría: de hecho, el presidente lo echó de su club por ser un pervertido. El punto central es que Farmer, desde 1996, insistió en que se investigara al círculo de Epstein, y esa investigación incluía directamente a Donald Trump. Pero los informes de esa investigación nunca lo mencionan.
a pesar de que existen documentos audiovisuales que confirman que tenían una relación. Hasta hace poco, los aliados de Trump eran los más insistentes exigiendo respuestas. Figuras como Kash Patel, hoy director del FBI, Laura Loomer y la fiscal Pam Bondi prometieron en campaña desenterrar la verdad. Pero ahora que han llegado al gobierno, el silencio de estas figuras públicas ha dejado desconcertadas a las personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso descubrieron que llegar hasta el centro del asunto era abrir una caja de Pandora capaz de poner todo patas arriba? ¿Fueron sobornados, como suponen algunos? En una sesión informativa, la fiscal Bondi comunicó a Donald Trump que su nombre figuraba en los archivos de Epstein, aunque no se aclaró en qué contexto. Lo que ocurrió después fue tan repentino como inexplicable. La misma Pam Bondi dio marcha atrás y afirmó que tras una revisión del caso, no encontró nada que indicara que había que acusar a alguien más en el marco de la investigación. ¿Estaba siendo honesta? ¿O alguien le había ordenado guardar silencio? Esta pregunta encontró ecos en diversas partes de la sociedad y, por supuesto, en las redes sociales. Musk se ha convertido en una potente fuerza enfrentada al poder estadounidense. No solo ha exigido que se revele la lista completa de implicados, sino que también se burló del hecho de que a 5 años de que Epstein abandonara este plano, nadie haya sido arrestado. En un tono entre sarcástico e indignado, Musk declaró: «Qué conveniente que no haya ni un solo arresto, ni uno. ¿Acaso no estamos todos siendo vigilados? ¿O solo algunos?». También fue más lejos y acusó a Donald Trump de estar encubriendo la verdad. Su declaración fue demoledora. Trump dice luchar contra el sistema, pero está protegiendo a los que violan niños en una isla. El presidente Trump no ha permanecido callado ante estas acusaciones. La tensión escaló todavía más cuando amenazó con quitarle a Musk la ciudadanía y deportarlo a Sudáfrica. Según Democracy Now!, cuando le preguntaron si evaluaría la deportación de Musk, Donald Trump respondió: «El Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas DOGE, es el monstruo que podría volver y comerse a Elon». The Guardian calificó la amenaza como repugnante y advirtió que usar la deportación como respuesta política establece un precedente peligroso para la democracia. La tensión internacional también juega un papel en este reciente afluente del escándalo. Los medios rusos, enfrentados a Trump desde que este tomó partido en el conflicto Rusia-Ucrania, señaló en Russia Today que hay más de 170 nombres documentados en los archivos de Epstein, la gran mayoría todavía sin investigar y aparentemente gozando de alguna clase de inmunidad. El medio ruso asegura conocerlos y estar próximos a publicarlos, y afirma que entre ellos no solo está Trump, sino todo su círculo cercano. Curiosamente, el fiscal general de Estados Unidos, cuando fue interrogado por la congresista Nancy May sobre la lista de clientes de Jeffrey Epstein, respondió confusamente que no sabía de qué lista hablaba. Sugerente, considerando que la revelación de esa lista fue un soporte ideológico durante toda la campaña presidencial. Todo parece indicar que la historia de Epstein no terminó en aquella celda donde se supone que lo encontraron muerto. Lo que sigue vivo es la red que lo protegió, lo financió y lo encubrió durante años. Una red que incluiría no solo a Donald Trump, sino que a Bill Clinton, miembros de la realeza europea, productores de Hollywood y empresarios intocables. Por todo esto, el caso Epstein no es un caso más. Es una radiografía del alma del poder. Y la pregunta no es si Trump estuvo implicado, sino cuánto sabe y qué estaría dispuesto a hacer para que nunca lo descubramos.
La verdad puede estar destinada a salir a la luz, porque en esta ocasión estamos en una disyuntiva donde el poder se está enfrentando con el poder. ¿Qué puede pasar entonces? Que todo salte por los aires, se anulen pactos de silencio y nos encontremos con que nadie está tan limpio como dice. Las declaraciones de Maria Farmer coincidieron con el despecho de Musk y los intereses de Rusia en un mismo momento, y la opinión pública no está dispuesta a dejar pasar otra maniobra evasiva, sin importar de dónde venga esta vez. Por primera vez, Donald Trump no tiene control de la narrativa, y está siendo él mismo víctima de una teoría conspirativa. En este momento, se enfrenta el hombre más poderoso del mundo con el hombre más rico del mundo, en una batalla donde la verdad podría ser la primera víctima, pero también la única salvación. Este no parece ser el fin del caso Epstein, por más que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo diga, sino más bien el comienzo de una nueva etapa. Una etapa más oscura que apenas está comenzando. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.